Muy buenas tardes, mi nombre es José Daniel Yance y el día de hoy explicaré unos temas muy interesantes y espero les sean de su agrado. Primero que nada, debemos cuestionarnos qué papel desempeñaban los medios de comunicación cuando Venezuela vivía momentos de gloria con el inicio de la democracia. Bueno, sin embargo, con respecto a la historia de los medios de comunicación social en Venezuela y su contextualización con el ambiente social y político del país, hay varias versiones de una misma historia. Por una parte, el periodista Javier Conde nos refiere que hay tres momentos importantes en la historia de Venezuela con respecto a los medios comunicativos. La primera etapa va desde el 23 de enero de 1958 hasta la caída de la dictadura perejimenista hasta 1973, que es cuando concluye el primer gobierno del demócrata cristiano Rafael Caldera. Fue la etapa de la consolidación del sistema democrático que en el país y en donde los medios de comunicación del momento jugaron un rol muy particular en esa consolidación. Fue un momento de florecimiento del medio impreso y radial y de una libertad de expresión y de pensamiento que ayudó al apuntalamiento de la democracia. Allí, el país aprendió que la libertad de expresión es connatural a un sistema democrático. El segundo periodo, según el mismo Javier Conde, desde 1973 a 1988. En esta etapa, los medios siguieron jugando un rol importante, pero a veces asumiendo una influencia política sin límites y hasta peligrosa para la propia democracia. En ocasiones jugaron al rol de actores políticos. Se empezaron a perfilar un desgaste del sistema político y una burocratización de los partidos políticos. Y una tercera etapa que va de 1988 hasta el triunfo de Hugo Chávez Frías en 1998. Aquí ya los medios asumen abiertamente un papel político al constituirse en actores políticos muy privilegiados dentro del conjunto de los actores sociales. Es el momento estelar de la televisión, de los medios impresos, en que el periodo donde se va a dar la conformación de un conjunto de medios regionales muy influyentes en sus propias respectivas regiones. ¿Qué tipos de medio de comunicación estaba cuando Rómulo Betancourt llega al poder? Bueno, seguramente como todo dirigente político, él se dirigía a través de otros por el medio de la prensa. No hay manera de dirigirse a otros aparte de hacerlo verbalmente y directamente a través de los medios. No existía en ese momento televisión, todo estaba clandestino y no podía hablar por la radio. Lo que le llegaba a los que sabían leer y el partido se encargaba de transformar eso en charlas y mecanismos de promulgación hacia los venezolanos menos letrados. Escribía para lo que pudiésemos llamar la élite política, económica y social de ese tiempo. La clandestinidad era en una época, digamos, light, entonces por supuesto él tenía acceso a sus medios del partido, eso no le impedía leer periódicos y libros. Rómulo era un hombre muy estudioso, uno de esos grandes políticos venezolanos de los que se puede decir que fue lo que fue porque era un hombre de estudio y de pluma. No le costaba para nada tener la mejor información disponible. Tenemos que también desarrollar un tema que es muy interesante sobre la prensa bajo la constitucionalidad en el periodo presidencial del gobierno de Raúl Leoni, la cual comprende desde el año 1964 a 1969. Déjeme decirle que en esa época se prohibió a los medios de comunicación de informar sobre las actividades de las Fuerzas Armadas y policiales, así como las detenciones que practicaran y de sus movimientos. Igualmente,
Se prohibió toda noticia que afectara la tranquilidad social y orden público venezolano. Por otra parte, el de Carlos Andrés Pérez, todos en Venezuela conocen su actitud hacia los medios. Institucionalizó el palangre. ¿Qué es el palangre? Es una forma expresiva que usa el periodismo venezolano para identificar los trabajos tarifados y a los periodistas que ejercen esta cuestionada forma de ejercer la profesión. Se les dice palangristas. Compró periodistas y acosó a Radio Rumos y al Nacional, entre otros medios. Pretendió imponer la censura previa. Uno de los censores más famosos fue Pedro Pablo Alcántara, quien era el censor de Acción Democrática en el Nacional y hoy diputado por ese partido en la Asamblea Nacional. Todos en Venezuela recuerdan cómo las páginas del Nacional aparecían con espacio en blanco. Por otra parte, en el gobierno de Jaime Lusinchi, intimidó a todos los medios de comunicación social a través de la célebre Oficina del Régimen de Cambio Diferencial, RECADE, y hasta permitió la actuación de su secretaría privada, Blanca Ibáñez, durante su mandato, entre muchos otros. Fue agredido brutalmente el periodista y escritor Alfredo Tarré Murcia. Por otra parte, en el periodo de Luis Herrera Campins, a principios de los años 80, Venezuela entró en una crisis económica debido a diferentes factores, entre ellos la caída de los precios del petróleo y la fuga de las divisas. Entonces, esta situación hizo que el gobierno de Luis Herrera Campins instaurara un control de cambio denominado régimen de cambio diferencial, que continuó durante el mandato del presidente Jaime Lusinchi, que fue en el periodo de 1984 y 1989. La prensa escrita sufrió los embates del control de cambio al no poder importar de forma libre el papel necesario y otros rubros indispensables para su impresión, de manera que no publicara informaciones incómodas o denuncias. Por otra parte, tenemos que también decirles que la prensa en la Venezuela petrolera, ¿cierto?, era mucho de análisis político y económico que se han hecho sobre la apertura petrolera en Venezuela y se nutren de declaraciones de la alta gerencia, que sostenidamente tuvieron lugar en la prensa nacional durante muchos años en el auge de esta política. Esto cierto forma y plantea estrategias comunicacionales desplegadas por los principales medios de comunicación del país con el objetivo fundamental, en este caso, que fue la prensa, convencer a la población de que los supuestos beneficios que arrojaría la apertura petrolera iba a dar una estabilidad económica en ese momento del país, que estaba en un medio global en crisis. Ahora, en este momento hablaremos también sobre los medios de comunicación con el golpe militar de 1992. Pero todos recuerdan un gran personaje, el cual fue el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. El medio que se utilizó para su gran popularidad fue el medio televisivo del 4 de febrero de 1992. Con nada más 75 segundos en la televisión, el líder golpista pasó de una notoriedad pública de 0 a 100%. En una encuesta realizada en 1994 en Caracas se preguntó ¿a cuál medio se le podía atribuir la imagen del presidente Chávez? La gran mayoría respondió que la televisión con un 78,9%, sobrepasando los periódicos y revistas con un 63% y la radio con un 40,7%.
Gracias a su corta aparición, él pudo introducirse ante la población como persona carismática y como un posible transformador del sistema de partidos altamente cuestionados por gran parte de la población y los mismos medios. Es decir, Chávez comienza un ascenso político con un acto político, militar y mediático. Durante la campaña electoral de 1998 recibió un trato bastante generoso de los medios, tanto de los periodistas como de los propietarios. El Nacional incluso fue considerado pro-chavista y Alfredo Peña, un exdirector del periódico, se fue a trabajar con él, con el gobierno, y actualmente se desempeña como alcalde mayor de Caracas. La prensa fue más crítica que los medios audiovisuales. Gustavo Cineros, propietario de Venevisión, estuvo entre los que le daban cierto apoyo en aquel entonces. 4 años más tarde se le encuentra entre los que se habían acercado a los botistas del 12 de abril del 2002. Parte de la victoria de Chávez en 1998 se explica por su presencia en los medios de comunicación. Los medios de la década de los 90 habían criticado fuertemente a los partidos políticos y deformaciones del sistema político. Chávez, aunque veía todo esto, algo que no le convenía, aparecía como una posible alternativa y aprovechar esta situación de bloqueo, en cual en la prensa su imagen era un poco menos positiva. Entre los comentaristas habían algunos que ya en aquel entonces lo comparaban como un dictador. Muchas gracias, esta fue mi presentación.